Hola, muy buenos días. Queremos hacer una pequeña prueba de sonido antes de dar inicio con la conferencia. Les agradecemos que nos confirmen por medio de chat si se escucha bien. Ok, perfecto. Por acá y María Mercedes, Eduardo, Verónica y demás nos están confirmando que sí se escucha. Ok, excelente. Entonces, vamos a dar inicio con la conferencia. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Bienvenidos al segundo webinar de PAC-Pymes. Para nosotros es un gusto que nos acompañen esta mañana. Queremos darles la más cordial bienvenida, nuevamente agradeciendo el tiempo que están disponiendo para participar de esta actividad, que esperamos que sea de muchísimo provecho para ustedes. Antes de dar inicio y de cederle la palabra al facilitador que nos acompaña hoy, quiero contarles un poco cuál va a ser la agenda que tenemos esta mañana y algunas indicaciones generales para asegurarnos de que todo fluya adecuadamente. Los puntos que vamos a ir revisando, les voy a compartir algunas indicaciones generales de tipo técnico para garantizar pues, que puedan disfrutar de la conferencia de la mejor manera posible y posteriormente ya vamos a dar inicio para revisar los contenidos que se están presentando. Mi nombre es Airi Leitón, yo trabajo en la Gerencia Regional de Responsabilidad Social y esta mañana nos acompaña Adolfo Jau, que es quien va a facilitar el webinar de hoy. Es importante que para asegurarnos de que todos escuchen bien, verifiquen que el audio de sus computadores esté activo. Podemos también interactuar por medio del chat. El video lo tenemos activo solamente para iniciar, porque pues el propósito es que vean con facilidad y con claridad la presentación. Tenemos varios asesores de Backredomatic conectados en el chat, entonces si tienen alguna consulta de tipo técnico o algún tema, nos pueden escribir y con gusto vamos a estar aclarando todas las situaciones que se vayan presentando durante el desarrollo de la actividad. Para comenzar, quisiera primero indicarles cómo vamos a funcionar. El chat es importante que verifiquen que esté activa la opción de enviar a todos los participantes. De esta manera nos vamos a asegurar de que los comentarios o las preguntas que ustedes hagan las puedan ver otras personas que están participando. Les recuerdo que en este momento estamos enlazados con todo Centroamérica. Hay empresarios desde México hasta Panamá que nos acompañan esta mañana. En este momento, ustedes pueden ver probablemente en su pantalla, hay 336 personas en línea y esperamos que se vayan incorporando más. Entonces, nos interesa muchísimo que por medio del chat puedan interactuar entre ustedes también y hacernos llegar todas las preguntas o recomendaciones que tengan. Hay también algunas herramientas de feedback que nos permiten interactuar con ustedes. El propósito de estas conferencias no solamente es una presentación, sino que también ustedes puedan participar con nosotros, haciéndonos comentarios, compartiendo experiencias o bien planteando preguntas. Entonces, para esto, en el panel de la herramienta de Webex, ustedes tienen diferentes opciones que les van a aparecer con esta simbología. Es una nubecita que tiene un check o un símbolo de manita. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, o bien puede también indicar cuando hagamos alguna pregunta, si está de acuerdo, si está en desacuerdo, nosotros paso a paso les iremos indicando en el desarrollo de la conferencia, cuando hagamos alguna pregunta,
cuál es la herramienta que vamos a utilizar. Sin embargo, desde ya les invito a que hagan uso de todas estas herramientas, porque pues esto permite que la actividad fluya de una forma muchísimo más dinámica, más agradable, y además, por supuesto, que tengamos la posibilidad de intercambiar experiencias entre todos. Otra de los recursos que vamos a utilizar, bueno, este es un ejemplo del que les mencionaba anteriormente. Para responder a preguntas de sí o no, vamos a ir respondiendo con un check verde o con una X roja que oportunamente les vamos a indicar. Otra de las herramientas que vamos a utilizar son encuestas muy pequeñas también para conocer la opinión de las personas que están participando. Entonces, les indicaremos la pregunta y la forma de responderla, pero pues son herramientas muy sencillas y que nos van a dar información bien interesante durante todo el transcurso de la conferencia. Antes de entrar ya al fondo, quisiera nada más poner en contexto por qué estamos haciendo este tipo de actividades para las personas que por primera vez nos acompañan en este webinar. Les comentaba al principio, esta es la segunda actividad que realizamos hace 2 meses. Tuvimos nuestro primer webinar y pues esto responde a uno de nuestros ejes de responsabilidad social corporativa. Bacredomatic tiene un interés profundo en trabajar con las pymes de la región y pues darles acceso al sistema financiero, porque pues esto es un motor que ayuda al crecimiento de su negocio y definitivamente para nosotros pymes fortalecidas se traducen en fuentes de empleo y en una región más próspera. Entonces, nos interesa muchísimo crear alternativas diferentes, innovadoras, ya que desde hace muchos años hemos venido trabajando en capacitación presencial, que probablemente algunos de ustedes ya han participado de esas charlas, talleres, seminarios, pero pues esta opción virtual también nos permite tener una cobertura mayor y pues que ustedes no tengan que desplazarse desde su oficina, porque sabemos que están muy ocupados. Entonces, en el marco de todo este contexto, yo les doy la bienvenida en nombre del área de responsabilidad social. Para nosotros es un placer que nos acompañen esta mañana y esperamos que sigan participando de todos estos eventos. Quiero introducir a Adolfo Hau, quien es nuestro facilitador del día de hoy. Adolfo tiene más de 15 años de experiencia en gestión financiera. Es el gerente de BAC Pyme para Costa Rica, acá en BAC San José, y es una persona que conoce muy bien todo el mercado de pymes, que ha trabajado muchísimo también en temas de asesoría, de acompañamiento en procesos de capacitación, muy en especial con este segmento. Y definitivamente es una persona que tiene una gran facilidad y una gran empatía, conoce muy bien el mercado en Centroamérica, y pues para nosotros es un placer que nos acompañe esta mañana. Yo les invito a que aprovechen todas estas interacciones con Adolfo para que puedan preguntarle respecto de este tema que nosotros sabemos que es bien importante. El crédito es una palanca, es una herramienta fundamental para hacer crecer o para emprender un negocio. Y muchas veces hay muchos mitos o por falta de información, no todas las personas hacen el uso de una herramienta que les puede ayudar muchísimo a salir adelante en su negocio. Entonces, hoy queremos compartir con ustedes de forma muy puntual, pero sí muy concreta y muy clara, cuáles son los criterios que nosotros como banco, en general el sector de banca analiza cuando un empresario se acerca para solicitar financiamiento. Y los hemos resumido en 5 Cs para que ustedes lo recuerden con facilidad y pues que puedan también tomar todas esas consideraciones y que al momento de presentar su solicitud de crédito empresarial se preparen de manera adecuada. Entonces, sin más preámbulo, los dejo con Adolfo para dar inicio a la conferencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos que sea de muchísimo provecho. Muy buenos días. Primero que todo, saludarlos, agradecerles que están aquí hoy con nosotros, que están sacando su tiempo. Yo sé que ustedes son muy ocupados y esta hora que van a dedicar van a tener que quedarse en la tarde para completar el trabajo que tenían que hacer. Hay un dato muy interesante de las pymes en Centroamérica. Menos del 50% tienen crédito en el sistema bancario nacional. Entonces, imagínense que las pymes que ocupan dinero para capital de trabajo, ocupan
que ocupan dinero para capital de trabajo, tienen que acudir a financieras o a prestamistas con intereses muchísimo más altos que los que un banco del sistema bancario en cada uno de esos países les puede ofrecer. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tenemos hoy? Que ustedes puedan entender mejor cómo es que un banco analiza y revisa una solicitud de crédito. No solo es el tema de los estados financieros, hay muchas otras cosas que están detrás. Entonces, el objetivo hoy es enseñarles a ustedes a cómo prepararse mejor y estoy seguro que en el proceso van a conocer mejor a su empresa. ¿Qué temas vamos a desarrollar hoy? Vamos a desarrollar los estados financieros para que los conozcan bien, las razones financieras de cómo es que se manejan o el interés de analizarlas, los tipos de créditos que hay para que ustedes puedan acudir o utilizar esos créditos de una forma mejor, de acuerdo a las necesidades, y las 5 Cs que al final consolida todo lo que estamos viendo. Entonces, ¿cuál es la importancia o qué información nos dan los estados financieros? Si ustedes se ponen a pensar cuando han pedido un crédito personal, ¿qué es lo que solicita el banco? Deme su certificación de salario, deme su orden patronal, y entonces el banco, ¿qué es lo que revisa? ¿Cuál es el salario de ustedes para ver la capacidad de endeudamiento que tienen? Pero también ve cosas como ustedes han estado estables en su trabajo, son una persona que cambia o se ha mantenido en el mismo trabajo por mucho tiempo, cómo se ha aportado en el sistema bancario o en los créditos que ha solicitado actualmente. Entonces, así como nosotros a nivel personal revisamos eso, a nivel empresarial, la información que podemos obtener o la básica son los estados financieros. Entonces, hay un dato muy interesante. Acaba de estar presente en un estudio de Visa que hizo en Centroamérica a finales del 2014 y habla que el 67% de las pymes, o sea, 7 de cada 10, tienen un contador externo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le mandan las facturas, los estados de cuenta y muchas veces ni siquiera revisan el estado financiero al final del mes. Hay ocasiones en donde nosotros nos sentamos con un cliente que quiere pedir un crédito, le decimos, bueno, dame los estados financieros del último mes para empezar a ver cómo están y los de los últimos años. Y muchas veces dicen, mira, voy a hablar con mi contador para que me los prepare. Entonces, algo muy importante de darle seguimiento a los estados financieros. ¿Y qué información nos pueden dar ellos? Bueno, primero que todo nos dicen, ¿estamos ganando dinero o estamos perdiendo? Podemos también analizar versus años anteriores, estamos creciendo, estamos iguales, nuestras ventas van más para abajo. Podemos analizar también con razones financieras si estamos siendo rentables o no estamos siendo rentables. Tal vez los costos están subiendo y estoy manteniendo el mismo precio. O incluso no he hecho un análisis de la competencia y mis precios son muy bajos. ¿Cuánto dinero debemos? ¿Tenemos deudas? ¿Podemos pagarlas? Y también al final de esta capacitación espero que ustedes también puedan revisar después sus estados financieros y decir, estamos en una posición que somos bancables, que un banco nos daría un crédito. Así que tal vez para comenzar y para darnos cuenta de quiénes son ustedes, me gustaría hacerles la pregunta para que por favor contesten. ¿Cómo llevan su contabilidad? ¿Tienen un contador interno o hay un contador externo en que ustedes llevan? Así que les agradezco que por favor marquen en las opciones la A, externo, B, interno y no que no la llevan. Aquí es muy importante que ustedes sigan y mientras vemos cómo nos va respondiendo la gente, que ustedes puedan revisar esos estados financieros, que puedan entenderlos muy bien. Muchas veces yo me he sentado con un microempresario, con un empresario y me dice, mira, yo veo que hay plata en la cuenta y puedo pagar mis deudas, entonces yo estoy bien. Pero bueno, ¿qué tan bien puede estar usted? ¿Puede mejorar, puede apretar las tuercas o cambiar ciertas cositas para mejorar aún más? Vamos a ver qué nos están respondiendo por aquí. La mayoría sí tiene un contador externo. Entonces vamos 13-1. Muy bien, hay pocas respuestas. Vamos a dar un chancecito más para que la gente responda. Pero sí es muy importante, independiente de cómo ustedes lo llevan, hay veces que la empresa tal vez por ser pequeña no quiere pagar el salario de un contador o no lo necesita, entonces le paga a alguien externo, pero sí reunirse con ellos periódicamente y entender qué es lo que está sucediendo.
es muy importante para que ustedes puedan tomar las medidas correctivas y puedan ir incluso mejorando. Vamos a esperar a ver la respuesta. Ya tenemos 34% externo y 32% interno y 8% que no la llevan. Ok, entonces está muy parecido. A mí me parece que entonces el mix es que estamos en empresas pequeñas, empresas medianas. Ok, vamos a continuar entonces con los estados financieros. El balance de situación. Eso es el primer estado financiero que nosotros revisamos. La famosa fórmula para aquellos que llevaron contabilidad en el colegio o en la universidad. Activos es igual a pasivos más patrimonio. Todos recordamos, los que estudiamos los exámenes, cómo hacíamos y qué cuenta buscamos para que al final nos cerrara. Pues bueno, ¿qué son los activos? Los activos es todo lo que me ayuda a generar riqueza, a operar mi negocio. Entonces tenemos los activos líquidos, donde tenemos el efectivo, las cuentas por cobrar comerciales en caso de que vendamos por crédito, inventarios para aquellas empresas que tienen inventarios, comercios que venden ropa, ferreterías, producto terminado, las empresas de servicio, por ejemplo, no tienen inventarios o consultorías, y también tenemos los activos fijos, que son los que son el edificio, la maquinaria, los vehículos inmobiliarios, los que tenemos ahí a largo plazo. Ok, seguimos con los pasivos. Pasivos son todas las deudas que tenemos. Las podemos dividir en circulantes, que son las de muy corto plazo, a menos de 30, 60 días. Ahí tenemos las cuentas por pagar, los impuestos, créditos comerciales y bancarios a menos de 12 meses. Y los no circulantes, donde podemos tener un crédito a largo plazo o incluso deudas con socios. Viene después lo que es el patrimonio. El patrimonio es muy importante porque eso es lo que ustedes como dueños han puesto en su empresa. Está el capital, ahí puede tener una cuenta de revaluación de activos, están las utilidades retenidas de periodos anteriores que ustedes han reinvertido en el negocio y no han sacado como efectivo pagado en dividendos, y las utilidades del periodo. Entonces es muy importante esta parte. ¿Por qué? Porque nosotros como banco, al ver el balance de situación, vemos una foto de cómo está la empresa. Y por lo general nosotros tenemos 2 o 3 años de historia. Entonces podemos ver la tendencia. Ahorita vamos a ver en detalle las razones financieras y podemos ver si la empresa está mejorando, está creciendo, se está endeudando más, está generando más utilidades. El siguiente cuadro, la siguiente filmina, resume lo que son activos es igual a pasivos más patrimonio. Pero ven, esto es una empresa balanceada. ¿Por qué decimos balanceada? Porque los pasivos tienen un tamaño muy similar al patrimonio. Entonces, eso nos gusta ver, que se ha manejado de una forma correcta. La siguiente filmina, más bien ve una empresa que tiene mucha deuda. 9 veces es el pasivos al patrimonio. Esa empresa en realidad se lo debe a los proveedores y a los bancos. Yo como empresario tengo apenas un 10% del valor de esa empresa. Entonces, nosotros como banco aceptamos más o menos un 2-1. O sea, que los pasivos sean un 66% y el patrimonio un 33%. Ya cuando se pasa de eso, ya vemos que hay temas de sobreendeudamiento. Entonces, tienen que tenerlo muy cuidado. Las utilidades o el estado de resultados nos dice cuánto dinero estamos ganando en un periodo de tiempo determinado. Vimos que el balance de situación era una foto de cómo está la empresa hoy, en estos momentos, al último cierre. El estado de resultados nos dice qué tanto dinero hemos ganado, cuáles fueron mis ventas, cuáles fueron mis costos y si estoy ganando dinero en un periodo de tiempo. Eso es muy importante que ustedes lo vean también a temas de presupuesto. Estoy vendiendo más que el año pasado, estoy cumpliendo los planes que yo tenía para este año. La siguiente filmina es el flujo de caja. Eso es muy importante porque cuando ustedes van a solicitar un crédito a largo plazo, siempre se pide un flujo de caja proyectado o a futuro para ver que la inversión que vamos a realizar está cumpliendo con las expectativas de generar más ingresos y que se va a administrar de la forma correcta. La siguiente filmina es muy interesante porque en mi experiencia con pymes, muy pocas pymes han definido un punto de equilibrio. Y esto es algo que tienen que hacer incluso desde el inicio, cuando estaban planeando su empresa.
y si no lo tienen, los invito a que lo hagan. ¿Qué es lo que nos da el punto de equilibrio? Básicamente nos dice cuántas son las ventas que yo tengo que generar con el margen que tengo para poder empezar a ganar dinero. Entonces aquí vemos en la línea verde que está en 3.000, los costos fijos. Esos costos fijos son todos mis costos, venda yo o no venda, los salarios de las personas, los gastos de servicios, el alquiler, la seguridad. La línea roja viene con los costos variables. Digamos que aquí yo estoy vendiendo camisas. Entonces empiezo a vender camisas y eso ya empieza sobre los $3.000. Entonces ese es el costo que me da. Y la línea azul, conforme yo voy vendiendo, voy ganando dinero porque estoy a la hora de vender pagando mi costo y teniendo un margen. Y hay un punto de equilibrio, ahí llega a las 500 unidades y más o menos a los 6.000 y a los $6.000. A partir de ahí, con lo que yo venda, yo empiezo a ganar. Entonces es muy importante que ustedes puedan definir ese punto de equilibrio. Si vamos a la siguiente pregunta, me gustaría saber que ustedes nos pongan en el chat el nombre de la empresa y si tienen ya un punto de equilibrio. Muchas veces yo he hablado con gente que sí lo llama y me dice, mira, yo empiezo a ganar hasta el día 22. O sea, tienen un margen más o menos de un 25%. Así que es algo importantísimo que tienen que ustedes hacer desde el principio. El punto de equilibrio también nos ayuda incluso a analizar la competencia. Nosotros hacemos un estudio de mercado. Aquí tenemos varias empresas como Guillermo Zamora con Honey S.A., Castillo Publicidad, Tania Rivera con Par y Boquitas. Muy bien, entonces es excelente que ustedes tengan ese, ya ves, Inecasa, de María Paula. Aquí van caminando rapidísimo, así que los felicito. Eso es muy importante para poder definir el éxito de su empresa y que ustedes están en control de lo que está sucediendo. Las razones financieras, estas son importantísimas. Son importantísimas porque nos ayuda a nosotros como banco a analizar rápidamente cómo está la empresa. Tenemos varios tipos. ¿O por qué son importantes? Más bien, básicamente nos ayudan a diagnosticar fácilmente, podemos identificar fortalezas y debilidades. Ahorita vamos a ver unos casos. También podemos compararlas por industria. Eso es muy importante. Les voy a dar el ejemplo que llega una ferretería a pedirnos un crédito. Nosotros con la cantidad de clientes que tenemos, ya tenemos 10 o 15 ferreterías con créditos. Entonces podemos comparar los inventarios, las ventas, los gastos administrativos con las demás ferreterías. Podemos ver si están en el promedio, si están arriba o si están abajo. Y de esta forma nos damos cuenta al compararlas con el sector o industria en que están, si están administrando bien. Y también, por supuesto, como pedimos siempre 2 o 3 años de estado financiero, nos podemos dar cuenta de cuál ha sido el comportamiento en el tiempo, si van mejorando o van bajando. Para las razones financieras hay varios tipos. Está el de liquidez. Básicamente, esto lo que nos dice es la capacidad nuestra de poder pagar las deudas a corto plazo de una forma correcta. O sea, vemos los activos corrientes o circulantes contra los pasivos circulantes. En la nota de la presentación van a ver el detalle, pero básicamente nos ayuda a ver si podemos pagar. Las siguientes razones está la rentabilidad. La rentabilidad lo que nos ayuda es saber si estoy ganando dinero o no estoy ganando dinero. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos margen bruto, neto de utilidad, tenemos también el rendimiento sobre los activos totales, la utilidad neta sobre los activos totales. Tenemos también el rendimiento sobre el patrimonio, entonces cuánto estoy ganando sobre todo lo que yo he invertido. Estas son muy importantes porque hay veces que tenemos empresarios que están trabajando durísimo y al final se están ganando muy poquito con todo el dinero que tienen ahí invertido en su negocio. Hay otras que tienen muy buena rentabilidad también. Entonces es muy importante que ustedes las tengan y vayan viendo si van mejorando. Entre más alto, mejor. La que sigue son las razones de eficiencia. Eso es el tema de cómo están ustedes administrando. Por ejemplo, ¿cuántos días de inventario tengo? Eso es muy importante por sector. En un restaurante o en un comercio con productos perecederos, yo tengo que tener un muy buen abastecimiento de mi inventario para no tener más de la cuenta y que al final se me ponga malo. Pero tampoco tener menos de la cuenta y que pierda yo ventas. Tenemos también los días de cuentas por pagar, que son cuánto estoy yo financiándome con los proveedores, los días de cuentas por cobrar
que son más bien las cuentas comerciales que yo tengo por crédito. Hay muchas veces que el cliente me dice, mira, las cuentas por cobrar me han subido mucho, pero no subieron en la misma proporción que subieron las ventas. Entonces, más bien eso no es bueno, porque yo estoy dando más crédito a los proveedores y entonces más bien estoy poniendo más dinero en las cuentas. Tenemos también la rotación de activos fijos. Me gustaría ver el conocimiento de ustedes en este tema con lo que acabamos de conversar y con la experiencia que han tenido, contestar a la siguiente pregunta con sí o no. ¿Aumentar mis cuentas por pagar favorece mi flujo de caja? Eso es un pasivo que estoy aumentando, entonces yo quiero ver qué piensan ustedes al respecto. Vamos a empezar a ver las respuestas, el sí y el no. Clique en sí si ustedes piensan que sí les favorece y no si piensan que no les favorece. Hay una burbujita abajo a la derecha, está la mano y después hay como una burbujita con un check, entonces ahí ustedes tienen que poner sí o no. Vamos a ver qué nos empieza a contestar la gente. 29 respuestas que sí, 27 que no, 35 que sí. Vamos 44, 36, 47, 45. 48, 49. Vamos muy parecido, vamos como 50, 50. 63, 57. Ya está despegándose el sí. 65, 60. Bueno, déjenme contestarles. Cuando yo aumento mis cuentas por pagar, mejoro mi flujo de caja. Porque eso es una forma de financiamiento que yo estoy más bien financiándome con mis proveedores de materias primas o de producto terminado. Entonces, para aquellos que pusieron que no, me parece que podrían hablar con sus contadores y poder pedirles un reporte de las razones financieras para que puedan entender mucho mejor. En estos momentos vamos a pasar de Filmina, pero estamos en 80 contra 67, 80 que sí, 67 que no. Entonces los insto a que por favor verdaderamente se sienten con su contador y vayan viendo eso. El último cuadro de razones financieras lo tenemos con el apalancamiento y aquí lo que nosotros medimos es qué tan endeudada está la empresa, lo que vimos en el balance de situación de la parte de pasivos y patrimonio. Entonces ahí nos damos cuenta si la empresa verdaderamente está en control del empresario o si está en control más bien de todos sus acreedores. También vemos cuál es la capacidad para cubrir los intereses. Ok, ¿qué tipos de créditos hay? Es importante que ustedes sepan de dónde viene la palabra crédito. Yo cuando lo averigüé hace algunos años, no pensaba que ese era el significado. Y viene del vocablo latín credo, que significa creer y confiar. Hace 1500 años, en la época de Jesucristo, me imagino los romanos, prestar dinero era un tema de creer, ¿verdad? Y yo creo que si no le pagaban, seguramente ahí lo buscaban, lo apedraban, quién sabe qué era lo que hacían. Pero hoy, al final, sigue siendo lo mismo. Los bancos dan muchísimos créditos con simplemente una firma, o sea que no están garantizados. Es la confianza en que la persona me va a pagar. También están los garantizados, donde el deudor asume o pone un colateral o una prenda en un carro, una hipoteca o incluso un certificado pignorado. Ahora, ¿qué fuentes de financiamiento puede tener una pyme? Pueden tener los ahorros. Yo conozco casos donde la señora tiene una pastelería, hace galletas o queques de boda y entonces el marido le presta dinero o a veces es al revés. Entonces los ahorros de la familia, los ahorros que han generado el propio negocio. Tenemos también los proveedores, lo que les comenté en los pasivos, las cuentas por pagar mías comerciales por materias primas o producto terminado. Cuando ellos me dan crédito, entonces es una forma de financiamiento que yo no les tengo que pagar ya. Tenemos los prestamistas que tienen deudas mucho más, intereses mucho más altos y generalmente piden colaterales. Y los créditos bancarios que pertenecen al sistema bancario y que son los que tienen las condiciones más favorables. Les recuerdo a los participantes que al final vamos a tener 20 minutos para aclarar consultas y preguntas. Entonces, los que están levantando la mano, como Sandy Cabanillas, Aibek Ortega, Yesenia, Alberto y Maritza Chávez, que pronto vamos a estarlos atendiendo.
Ok, ¿cuáles son los tipos de crédito bancario? Es muy importante que ustedes sepan los tipos para que, de acuerdo a la situación que están viviendo, puedan endeudarse o puedan solicitar el que mejor los conviene. Tenemos los revolutivos, que son los de corto plazo, para pagar salarios, impuestos, materias primas. Los de largo plazo, que ahí sí se pide un flujo de cada proyecto, generalmente son a más de un año y hasta 10, 15 años. También generalmente se pide una garantía y esos son cuando hay una inversión que yo no voy a tener capacidad de pagarlo en corto plazo, como comprar un vehículo, hacer una remodelación, comprar un local. Tenemos el factoreo, que es muy útil también cuando yo tengo una factura que me la pagan a 60 o 90 días. Yo podría entonces pedirle descontar esa factura en un banco, en una financiera, y me dan un descuento y después esa financiera o banco le cobra al pagador. Tenemos también las tarjetas de crédito, que son muy útiles para pagar viáticos, para pagar gasolina, para comprar suministros. Tienen hasta 45 días de crédito y lo mejor es pagarlos a tiempo. Tenemos también las garantías y cartas de crédito para aquellos pymes que hacen licitaciones o importan o exportan. Y tenemos también el leasing o arrendamiento para la compra de vehículos, computadoras, maquinaria, que por lo general tienen una obsolescencia de 4 o 5 años, entonces ustedes quieren estar teniendo lo último en tecnología. Ahora, antes de entrar a las 5 Cs, me gustaría que ustedes también se pusieran en qué estamos pensando nosotros y que entendieran un poquito mejor cómo es que funciona un banco. Uno de los principales negocios del banco es la intermediación financiera, donde nosotros tenemos ahorrantes, gente que recibe su salario, empresas que manejan sus tesorerías con nosotros, o gente que está ahorrando dinero y que la pone en nuestro banco, confía en nosotros y pone ese dinero. Y por el otro lado tenemos los solicitantes de crédito, tarjetas de crédito personales, vehículos, casas. Entonces, ¿de qué decir cómo funciona el banco? El banco facilita esa conexión entre los que necesitan dinero y los que lo tienen en exceso para poder prestarles. Nosotros, si recuerdan el balance de situación, un banco, de acuerdo a las normas de Basilea, lo permitido es que pueda prestar 10 a 1. Entonces, nosotros podemos tener un capital de 100 y prestar hasta 1000, que es diferente a las empresas. Por eso es que nosotros lo que estamos es manejar el dinero de la gente de una forma muy responsable. Y viendo en eso, y siguiendo con ese mismo tema, Basilea II fue un acuerdo que se hizo en Suiza, una normativa internacional, un acuerdo internacional entre los países de la G10, los países grandes y desarrollados, para poder cuidar la sanidad financiera. Entonces, hay diferentes tipos de riesgos que ellos ven. El riesgo de inversión, que es que nosotros como banco invertamos en forma segura, los riesgos de mercado, donde se ven las condiciones de mercado, inflación, devaluación. Por ejemplo, en países de Centroamérica las tasas en dólares son mucho más bajas que las tasas en moneda local. Entonces, ¿qué pasaría si se viene una devaluación fuerte con esas personas que tienen ingresos en moneda local y que tienen la deuda en dólares? Tenemos también los temas de crecimiento, los sectores en que estamos involucrados o que estamos prestando. Y el tema operacional, que son todos los temas internos para poder controlar que no haya fraudes, que haya seguridad en las sucursales, que no se comparta información confidencial de los clientes. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, ya vamos a pasar a lo que son las 5 Cs y lo que ve un banco. Les recuerdo también a todos los asistentes a este webinar que al final de la charla vamos a tener un premio sorpresa a todos los que llenen la encuesta. Así que los insto a que llenen esa encuesta, es muy rápido y quedan ya participando, a lo sumo duran 2-3 minutos y quedan ya participando en una rifa muy interesante. Ok, yendo ya a las 5 Cs. ¿Qué analiza un banco al dar un crédito? Nosotros vemos 5 variables que lo hemos definido en estas cajitas. El carácter, la capacidad, el capital, el colateral y las condiciones. Vamos a entrar más en detalle a ver cada una de estas. La primera, el carácter, es súper importante. Hay veces que llegan empresas con súper buenos estados financieros, muy sólidos, muy solventes, o personas que llegan a subsidiar un crédito con un muy buen salario, pero si nosotros nos vamos para atrás y vemos que la persona no ha sido responsable en el pasado pagando las deudas, ya empezamos a dudar. ¿Y qué es lo que pasa? En todos los países hay burós de crédito, protectoras de crédito, tenemos también las reguladoras de las entidades financieras tienen un centro de información crediticia donde los bancos comparten la información histórica de 4 o 5 años de todos los clientes
Y ahí nosotros podemos ver si esos clientes se han comportado bien con sus deudas, si siempre pagan a tiempo, si se han atrasado o no se han atrasado. Revisamos también si tienen cobros judiciales, aunque sean viejos. Yo puedo tener un cobro judicial de hace 10 años que tal vez ya no me va a salir en el centro de información crediticia, pero va a estar el cobro judicial, entonces ahí veríamos si terminó, si se canceló la deuda que se tenía. Entonces es muy importante porque nos ayuda a evaluar la honestidad y la integridad de la persona. Hay veces que nos han llegado casos de empresas que se ven solventes, que tienen 2, 3 años de funcionar, van bien, van creciendo, ocupan un crédito para ya crecer mucho más, pero cuando vemos al dueño de la empresa, tenía muy mal récord crediticio. Entonces, si a nivel personal falló, es muy probable que a nivel empresarial también lo haga, y lastimosamente en ese caso tenemos que rechazarlo. Entonces, el carácter es súper importante. La que sigue es la capacidad. Y por eso es que nosotros pedimos 2 o 3 años de estados financieros para poder ver cuál ha sido la historia de esta empresa y cómo es la tendencia, si va creciendo, si va a poder hacer frente a la deuda que tenga en las condiciones que se está estableciendo. Así como a nivel personal vemos el salario, la estabilidad del trabajo, la responsabilidad o el récord crediticio que ha tenido, en este caso vemos los estados financieros y vemos cuál es la capacidad que ha tenido. Si tiene buena administración, ahí es donde se ven las razones financieras, donde se analiza también cómo está la tendencia principalmente. La siguiente sí, hay una pregunta que me están haciendo de si el carácter, la C es la más importante, y verdaderamente sí lo es. Y les voy a decir por qué. Mucha gente nos pregunta, bueno, pero mira, yo tengo capacidad de pago, tengo un salario alto, tengo estados financieros sólidos, pero si en el pasado no se han comportado bien, por razones morales o por lo que haya sido y no han pagado sus deudas, ya yo como banco voy a tener que hacer una estimación más alta de la pérdida. La regulación o la normativa de cada país me exige que yo, si tengo un deudor de dudosa credibilidad, de dudoso carácter, con una calificación de riesgo alta, yo tengo que hacer una estimación de pérdida. Y vean, nosotros, recuerden, no sé si ustedes se acuerdan en el colegio, cuando estaban en el recreo, que llegaba un amiguillo siempre a pedirles plata para comprarse una Coca-Cola, para comprarse un sándwich. Y resulta que uno le prestaba la primera vez y ya después a la semana tenía que andarle cobrando. Igual pasa con los bancos, igual pasa con ustedes ya como adultos, como empresarios, como personas que les piden, que si llega alguien a pedirles dinero, nosotros como banco también vemos eso. ¿Cuál ha sido el comportamiento? Entonces puede que hoy sean sólidos financieramente. Sin embargo, si no se portaron bien en el pasado, ya esa es una forma de duda. Entonces hay que tomar en cuenta otras cosas para poder hacer. Entonces la capacidad, nosotros vemos el éxito de la empresa, cómo ha sido la tendencia, por eso es que pedimos 2 o 3 años de estados financieros y vemos las razones financieras. La siguiente es el capital, es la parte del patrimonio. ¿Qué tanto creen ustedes como empresarios en su empresa? Muchas veces llega alguien a decirnos, mira, es que quiero comprar una propiedad que vale $300,000, yo te doy la garantía, pero yo quiero que me prestes los $300,000. Al final es como que yo esté alquilando una casa con intención de compra, pero al final si no puedo pagar me voy y dejo la casa. Yo no puse nada a fondo o no invertí nada, entonces eso nos da a nosotros mucha credibilidad. El capital muestra la fortaleza de la empresa y del dueño a creer en su propio negocio. Tenemos también el colateral, que el colateral es la garantía. Nosotros como banco, a nivel regional, pedimos generalmente un colateral cuando son más de 12 meses. Si son menos de 12 meses, podemos darlo sin colateral. Sin embargo, el colateral nos ayuda como a mitigar el riesgo. Si no tiene tal vez tan buen carácter y los números no están como yo quisiera que estén, pero el proyecto que viene es interesante, parece que tiene mucho potencial, ahí yo, para mitigar ese riesgo de pérdida, entonces pido una garantía. Entonces, yo no puedo dar un crédito. Muchas veces me dicen, mira, Adolfo, es que te pongo esta casa de garantía que vale $500,000 y yo te voy a pedir $150,000. Entonces yo le digo, vea, disculpa, pero es que nosotros como banco, lo menos que nos interesa es administrar o ejecutar una garantía y administrar garantías. Somos muy malos administradores de casas que están ahí para venderse, de carros,
de computadoras, lo que nos interesa es que ustedes puedan salir adelante con su negocio y que puedan ser exitosos. La última son las condiciones. Ahí lo que medimos son las condiciones económicas del país. Vemos también el sector en donde está la empresa. Por ejemplo, ahora en varios países de Centroamérica ha habido un boom de las comidas rápidas, muchas franquicias, y son muy buenas y son muy exitosas. Sin embargo, entonces, como se está llenando el mercado, como se está aglomerando, es más riesgoso ya prestar ahí. O hay veces que sectores de agricultura. También se ve que las condiciones del crédito en plaza, en tasa, en comisión y en forma de pago, tenga la capacidad el señor para pagarlas al cliente. Y también, por supuesto, se ve mucho del entorno de la empresa. Nosotros analizamos la competencia, qué tamaño tienen del mercado, cómo están los precios, la otra empresa está innovando, ¿no? Entonces, esa es la quinta C, las condiciones. Así que aquí quería ya, como para ir cerrando, enseñarles un cuadro de cuál es la normativa en Centroamérica. En cada uno de los países en que ustedes están, hay una superintendencia que nos regula los bancos, que nos audita, que viene y revisa los expedientes de crédito para ver que nosotros prestamos responsablemente. Ustedes pueden chequear eso ahí. Y aquí les pongo un ejemplo de una de esas normativas, donde de acuerdo a la categoría del deudor, que puede estar en A1, A2, B1, B2, de acuerdo a su capacidad de pago, la morosidad histórica que ha tenido, el comportamiento, nosotros tenemos que hacer una estimación. Entonces, imagínense que para un banco, una persona que ya se haya atrasado en la deuda, en los pagos de 30, 60 días, y que tengamos que hacerle una estimación de 5, con los costos de las tasas ahora que han bajado tanto, ya como banco no nos sirve. Es como que ustedes le vendan a alguien a crédito con una altísima probabilidad de que no pueden, de que van a perder dinero. Así que ya para ir resumiendo, y qué quiero que ustedes se lleven hoy, es fundamental que ustedes entiendan muy bien y tengan en orden sus estados financieros. Por favor, siéntese con sus contadores, los que los llevan a nivel personal, revisen, vean sus razones, vean si van creciendo, hagan un presupuesto, porque esas son las cosas que ve el banco. Analicen también cuál tipo de crédito es el que mejor se ajusta a ustedes. Si voy a invertir en algo que no voy a poder pagarlo en corto plazo, bueno, ya ocupo un crédito de largo plazo, tengo que poner algún tipo de garantía. Es bueno tener una línea revolutiva de corto plazo para pagar proveedores, salarios. Hay veces que nuestros clientes se atrasan por alguna razón y si ellos se atrasan, nosotros puede que nos atrasemos y ahí vamos creando una mala espina con nuestros proveedores. Y también, y una de las más importantes, recordemos el comportamiento de pago responsable. Eso va a aumentar nuestra posibilidad de que en el futuro un banco nos dé crédito. Aquí quiero decir una cosa también. Si ustedes se van a atrasar o no van a poder pagar una deuda bancaria a tiempo, antes de que se atrasen, hablen con su ejecutivo de crédito, hablen con el banco, digan, mira, me está sucediendo esto, ocupo que me hagas una reestructuración. Eso ayuda a no mancharles su récord crediticio y como les dije, nuestro último propósito es que ustedes queden mal. Queremos ayudarlos y queremos que ustedes crezcan. Eso también es muy importante a nivel personal, como lo dije anteriormente. Los que tienen hijos o los que son jóvenes, traten de tener mucho cuidado cuando compran un televisor en un almacén de línea blanca o con la tarjeta de crédito, los créditos personales, porque si no son responsables ahora, les va a cercenar o les va a reducir la posibilidad en un futuro de cuando ya quieran comprar un carro o comprar una casa dentro del sistema bancario, en donde las tasas son muchísimo más bajas. Así que muchísimas gracias. Vamos a abrir ahora el segmento de preguntas y quedamos a la orden. Aquí tenemos algunas preguntas de Odón Serrano. ¿Qué pasa cuando se ha comprado una empresa y la nueva junta directiva tiene un excelente carácter, pero la empresa que compraron tiene una mala reputación? Ok, ahí es algo muy importante. Nosotros como banco siempre analizamos los socios. Entonces, al final, como yo les dije, si yo he sido mal deudor a nivel personal y llego a pedir a nombre de la empresa, nosotros nos vamos a fijar en la empresa, pero también vamos a ver que yo como deudor fui malo y entonces ahí ya empezamos a desconfiar. Entonces, en ese sentido, se va a ver el potencial de la empresa, la capacidad del sector, la innovación que esté llevando y la experiencia que tenga esa nueva junta directiva para poder cumplir con el crédito. Tenemos más preguntas. Tenemos de Álvaro Orozco
¿Le darían crédito a alguien sin historial bancario? Sí, claro que sí. Hay mucha gente que nunca ha pedido un crédito bancario, entonces no está en el centro de información crediticia, gente joven principalmente. Ahí donde nos vamos a enfocar más es en su capacidad de pago, si es una persona con un trabajo estable, y si la deuda que quiere pedir puede pagarla con los ingresos y la capacidad de pago que tiene. Tenemos también una pregunta de Luisana Carballo. ¿Qué sucede cuando hay varios socios en una empresa? Algunos con muy buen récord crediticio y otros no tanto. Eso es un fallo. Aquí incluso ha habido casos en donde más bien sacan a un socio ahí, hacen algún arreglo de alguna forma para poder pedir crédito, porque los está manchando. Si es una persona que es socia, que tuvo deudas en el pasado y que ni siquiera las pagó, no es que no las pagó tarde, sino que hay mucha gente que simplemente no las paga. Y entonces, y sigue sin pagarlas, ahí eso les va a afectar. Si hay casos de deudas que se atrasaron, pero al final cumplieron, ahí se pregunta, se averigua y se ayuda. Tenemos una pregunta de Eduardo Moreno. A nivel de un negocio o proyecto en plena constitución, totalmente nuevo, ¿qué informes podría analizar en banco? Esos proyectos de emprendedurismo, no todos los bancos le dan crédito, porque son proyectos muy nuevos. Sin embargo, las empresas que dan crédito, cuando el banco decide tomar el riesgo, ahí se analiza mucho el estudio de mercado que se haya hecho, el flujo de caja, se revisa la experiencia de la gente. Por ejemplo, un ingeniero que se quiere poner un restaurante. Bueno, ¿cuál es su experiencia manejando el restaurante? No ha tenido experiencia, ahí ya entramos con el pie izquierdo. Hay mucho más riesgo, eso se llama crédito de riesgo. Entonces es un tema que no todos los bancos participamos en eso. Tenemos más preguntas. Andrea Rivera, el SBD solo pide que cumpla con la 105 de su GEF, el Sistema de Banca de Desarrollo. Sí, bueno, se pide la regulación diferenciada, es una pregunta aquí en Costa Rica. Número uno, el deudor tiene que calificar como PYME de acuerdo a la definición que viene en el reglamento. La SUGEF hizo una regulación diferenciada donde la estimación por pérdidas es un poquito más benevolente, pero sí entra la 105. De Maritza Chávez, mi empresa es familiar y hasta el momento estamos solos. ¿Qué tanto recomiendan buscar un socio? Bueno, Maritza, muy buena pregunta. Como dije al principio, menos del 50% de las pymes tienen un crédito. Muchas veces han ido creciendo a lo que llamamos a puro pulmón, con el dinero que van generando. Hay veces que yo veo muchas empresas que tienen ideas buenísimas, productos de mucha calidad que podían crecer, pero no tienen el capital. Ahí ustedes ya tienen que tomar una decisión. Pido un crédito bancario, pido otro socio, entonces ahí tienen que pedir una valoración de la empresa para que el socio entre con una participación que vaya acorde al estimado del valor de esa empresa. Es una pregunta que ustedes tienen que contestar. ¿Quiero tener un socio? ¿Voy a llevarme bien con el socio? ¿O pido un crédito bancario? Ahí tienen varias opciones. Tenemos también una consulta de Juan Carlos Martínez. ¿Por qué piden muchas veces las declaraciones de impuestos? Hay algunas veces, y les voy a ser completamente honestos, hay veces que vienen estados financieros que los pedimos un año y cuando revisamos de años anteriores los estados financieros no coinciden con los que tenían. Yo a veces le digo cuando doy esta charla en vivo que es como que los estados financieros pueden ser como cuando uno le escribía una carta a una novia o al novio en el colegio. Uno juraba que se iba a casar con esa persona que le iba a amar por el resto de la vida y después de eso tuvo 4 o 5 novios más. El papel puede aguantar muchas cosas. Entonces, nosotros en algunas ocasiones, si tenemos dudas con los estados financieros que nos están dando, pedimos la declaración de impuestos para ver que la información que se está poniendo tiene similitud o coincide. Tenemos más preguntas de Rebeca Zamora. ¿Cómo aplica un préstamo para la empresa si todo ante tributación y la caja está a nombre personal? ¿Sería solo crédito personal? ¿Se puede optar por préstamos para PYME? Efectivamente, en la mayoría de países de Centroamérica, las pymes a nivel personal superan en un 3-1, o sea, es el 75% de las pymes. Aquí en Costa Rica hay como 120,000 pymes unipersonales, en Nicaragua hay como 400,000. Entonces, si nosotros prestamos
solo a las empresas, estamos dejando por fuera la mayoría de las pymes. Así que ahí se ocupa una certificación de ingresos, unos estados financieros. Usted puede ser una pyme personal, pero puede tener sus estados financieros. Néstor Morales, el socio de una cooperativa es el presidente y la cooperativa solicita crédito y él es mal pagador. ¿Influye en el crédito? Sí influye, porque al final la cabeza de esa cooperativa, la administración de esa cooperativa, el que da la visión, el que da las estrategias, no ha sido buen pagador. Entonces eso influye no de una forma positiva para el otorgamiento del crédito. Tenemos otra pregunta de Santiago Estrada. ¿Cómo se puede limpiar el récord del dueño de la empresa que ahora tiene capacidad de pago? Como les dije anteriormente, los centros de información crediticia que los bancos comparten con una entidad reguladora a nivel de los países en Centroamérica manejan generalmente una historia de 4 años, 5 años. Si uno se ha portado mal, va a tener que aguantarse por ese periodo de tiempo. Ahora, si yo tuviera deuda que nunca pagué, seguramente hubo un cobro judicial. Entonces, eso va a salir en las referencias y el banco también va a ver eso. Entonces, en ese momento, le va a llegar y le va a pedir, mira, vos pudiste cancelar esa deuda que te pusieron cobro judicial. Ahí se va a pedir una confirmación de esa cancelación. Iliana Monroy, si he tenido un buen récord crediticio y en el último año tuve problemas con el crédito, pero luego lo regularizo, ¿qué pasaría? Eso ayuda porque las fórmulas lo que van viendo son los días de atraso sobre la totalidad de los días existentes en el crédito. Entonces, si yo me pongo al día, los días de atraso sobre el total de días que ha estado ese crédito vigente se va bajando, entonces mi calificación empieza a mejorar. Entonces, conforme pasa el tiempo, ese crédito va a ir mejorando. Tenemos otra pregunta de Marcela Hernández. ¿Cuál es el monto de ventas para ser una empresa PYME? La definición de PYME varía en Centroamérica de país a país. Así que generalmente nosotros a nivel de BAC Credomatic lo tenemos como montos inferiores a 700, 800 mil dólares. Abajo de eso califica para nosotros como PYME. Hay reglas, en Costa Rica acaba de salir lo del sistema de banca de desarrollo. Entonces ahí sí hay una definición bien estricta de PYMEs que va enfocado en la planilla, en la cantidad de personas, en las ventas y en los activos. A nivel general, el BID, el BESIE, institutos internacionales o bancos multilaterales, lo que utilizan es el número de gente. Generalmente una empresa de más de 100 personas ya deja de calificar como PYME. Entonces no está tanto basado en ventas, sino en personas. Tenemos una pregunta también de Paulo Vargas. Con base en las razones financieras, ¿cómo sé yo que estoy bien o mal? ¿Hay un benchmark o referencias del banco? Sí, y por eso es la importancia. Acuérdense que las razones financieras nos ayudan a ver la solidez de la empresa, las fortalezas y debilidades, nos ayudan a ver la tendencia en el tiempo y nos ayudan a compararnos con empresas del mismo sector. Hay ciertos indicadores que usted puede ver con su contador para que lo asesore. Por ejemplo, si yo soy una tienda y me están subiendo las cuentas por cobrar, es que estoy vendiendo mucho a crédito, pero están subiendo las ventas en la misma proporción. O si me está subiendo mucho la razón de endeudamiento, estoy debiéndole a todo el mundo y no estoy generando, no estoy bajándolo. Entonces, esos, como comenté anteriormente, hay como 14, 15 que los bancos revisamos. Sería bueno que te sientes con tu contador, que te las genere y que revisen cómo ha sido la tendencia. Ojalá del último año, 2 años, 3 años. Tenemos también una pregunta de Néstor Herrera. La tasa de interés es más alta para pymes personales que para la de las empresas. En realidad no. Nosotros lo vemos aquí como una pyme, lo que vemos son las 5 Cs, lo que vemos es la solidez financiera de la empresa. Y nosotros tenemos créditos personales de gente que maneja su empresa a nivel personal, de montos de cientos de miles de dólares, y empresas a nivel jurídico que manejan 10,000, 20,000 dólares de crédito. Así que eso es independiente. Tenemos una pregunta también de Carlos Cladelas. Si mi capital no soporta el monto del préstamo solicitado, ¿puede una orden de compra o contrato con un cliente ayudar como respaldo para el crédito? ¿Qué tanto? Nosotros nos fijamos mucho en el pasivo en el apalancamiento, perdón, ¿cuánto es el pasivo sobre el capital? Ahora, muchas veces se hace como lo que llamamos nosotros el descuento de facturas o factoreo sobre un contrato. Entonces, usted tiene un contrato con una empresa que es muy sólida,
lo que como en el banco llamamos una empresa AAA, nosotros podemos ver una transacción específica para ese crédito en específico, ¿verdad? Entonces sí es una posibilidad, no siempre sucede, pero es una posibilidad. Claudia Garrido, los estados financieros presentados al banco deberán ser ajustados a NIF, pymes o en el marco contable del Banco de Guatemala, ISR. Sí, efectivamente, cada país es normado por la regulación específica. Entonces, yo me imagino que en el caso de Guatemala, no lo conozco, la regulación existente exige los estados financieros firmados por el contador, por el dueño y algunas condiciones especiales. Tenemos una pregunta también de Karen Aguilera. ¿Qué pasa cuando una institución se le evalúa por los últimos 3 años y el último es el que presenta un declive? El banco no le otorga el crédito aunque sus garantías puedan cubrir la deuda. Eso es algo negativo, y se lo digo con toda sinceridad, porque significa que en el último año la empresa no se mantuvo estable y no creció. Entonces ahí el banco sí se va a meter mucho más a fondo, a analizar el sector, analizar la competencia, analizar si ha habido cambios en la gerencia. Lo más probable es que tengan una reunión con el dueño, con la gerencia, para ver qué es lo que ha estado sucediendo y cuáles son las razones para ese declive antes de dar el crédito, en especial si es un crédito sin garantía. Tenemos una pregunta de Jurek Krogulek. ¿El banco considera el récord crediticio de un país a otro dentro del mismo BAC? Generalmente no, porque nosotros no tenemos acceso a la información de los otros países, pero si es un cliente regional, es un cliente de otro país, nosotros tratamos de ver si hay alguna referencia. Entonces, muchas veces, en toda la regulación, por conozca a su cliente en los países, cuando yo tengo que abrir una cuenta bancaria, pido cartas de referencias de los bancos del país de donde yo soy originario. Entonces, ahí seguramente nos vamos a dar cuenta que es de BAC y vamos a solicitar referencias. Pero eso es una muy buena pregunta. Henry Castro, ¿por qué los bancos prefieren dar mayor crédito para consumo y menos para la inversión empresarial de pymes? En realidad, los clientes de consumo son una gran mayoría. Para darte una idea, en Costa Rica hay 200,000 pymes y hay 2.200.000 personas laborando en la fuerza económicamente activa. Entonces, por supuesto que es muy normal que haya más crédito para las personas. Una de las cosas también es que las pymes, muchas veces, por no tener los estados financieros tan ordenados, no llegan a ser bancables porque no los tienen, ni siquiera los tienen, o tienen pasivos muy altos o no tienen nada de capital. Entonces ellos lo que recurren es a ir a financieras o ir a prestamistas para los créditos. Por eso la importancia de la charla de hoy, que ustedes entiendan mejor qué es lo que ve un banco para poder solicitar créditos. Tenemos 3 preguntas más. Tenemos una de Berta Durón. ¿Qué impacto tiene el no tener historial crediticio? Eso, bueno, lo comenté anteriormente. En realidad, si es una persona joven, eso no importa, pero ahí el banco se va a fijar más en cuál es su capacidad de pago y cuál es el negocio o el crédito que la persona está solicitando. Entonces, vamos a ver cuál es la solidez de la empresa, si tiene potencial, si tiene innovación, cuál es el sector en que está. Si es a nivel personal, vamos a ver su salario, si el dinero que está solicitando en crédito, con el salario que tiene, hay capacidad para pagarlo. Entonces nos fijamos más en el negocio y en el futuro de ese negocio. Pregunta Carlos Álvarez. ¿Los bancos al momento del análisis toman en cuenta si el país ha tenido una situación financiera difícil, como una baja en las ventas a nivel general? Sí, efectivamente, eso es una de las Cs en cuanto a condiciones, cómo están las condiciones del país. Hay muchos países de Centroamérica que hay mucho crédito en dólares, cuando la gente lo que gana es en moneda local, en quetzales, en lempiras, en córdobas, en colones. Entonces ahí nosotros hacemos un análisis para ver qué pasa si el colón o la moneda local se devalúa. Voy a poder seguir enfrentando esa deuda. También vemos el sector, como estábamos conversando. Di el ejemplo de los restaurantes de comida rápida. Hay muchos restaurantes, hay restaurantes cada cuadra, cada 100 metros. Entonces, el mercado sigue siendo el mismo, pero las ganancias se van repartiendo. Entonces, ahí se vuelve un poquito más complicado. La última pregunta es de Acofinges. ¿Qué ponderación le asignan a la evaluación del proyecto?
Cuando nosotros evaluamos un proyecto a largo plazo, porque es una inversión, ahí vemos un flujo de caja proyectado. Entonces, en ese flujo de caja proyectado debe venir sustentado con un estudio de mercado donde vienen los supuestos, donde vienen las variables, y para atrás analizamos cuál ha sido la experiencia de la administración, cuál ha sido la tendencia, los resultados financieros que ha tenido esa empresa. Entonces, al final, la evaluación del proyecto es parte súper importante porque el crédito va a ser pagado con el incremental de flujo de caja o de dinero que genere ese proyecto. Quiero agradecerles a todos su participación, muchísimas preguntas. Quiero decirles que esta webinar va a ser grabado, la presentación se la vamos a pasar más tarde para que puedan bajarla, hacer el download. Muchísimas gracias. No sé si Zaire quiere decir algo, pero... También agradecerles, yo creo que definitivamente todas las preguntas, los comentarios que hicieron, súper interesantes y enriquecieron muchísimo la intervención de Adolfo. Adolfo, muchísimas gracias también por tu participación. Y queremos invitarles, durante los siguientes 20 minutos vamos a dejar activo un sondeo, una encuesta que fue la que les comentó Adolfo hace algún ratito, para que puedan contestar algunas preguntas. Les va a tomar 2-3 minutos máximo, porque nos interesa también obtener feedback de la actividad y pues de los temas que compartimos con ustedes. Las personas que completen esta encuesta van a participar en el sorteo de una tarjeta de regalo de Amazon por $100. Nosotros les vamos a estar comunicando, vamos a publicar en el Facebook de la página de Primercado y en el sitio web de Responsabilidad Social Corporativa el nombre y los datos del ganador. Entonces es muy importante que ojalá todos los que están conectados en este momento, que tuvimos compañía de más de 500 empresarios de la región, que completen el sondeo y pues que participen de la rifa, y pues desde ya los invitamos a que sigan asistiendo a estas actividades. Esperamos verlos y escucharlos nuevamente en un mes. Pronto les vamos a estar dando noticias y vamos a publicar en nuestros diferentes medios cuál será el siguiente contenido que desarrollaremos. Sin embargo, les invitamos de verdad a que aprovechen de estos espacios. Nos interesa muchísimo llegar a ustedes por distintos canales. Entonces, a partir de este momento pueden hacer el sondeo, que es bastante breve, y pues ojalá que tengan mucha suerte y los invitamos. Ahí les vamos a estar comunicando quién es el ganador de la tarjeta de Amazon. Entonces, muchísimas gracias. Para nosotros fue un gusto compartir con ustedes, y nuevamente a Adolfo también muchísimas gracias por la participación. A la orden. Que tengan muy buen día.